El diálogo con nuestros invitados. A esta hora saludamos al asambleísta por el movimiento Construye una Galaxia que está con nosotros. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Javier. Siempre un gusto saludar con usted y obviamente con toda la distinguida audiencia de Telerama. Menos de 24 horas, tenemos presidente de la República. Las expectativas que tienen dentro de en la situación de los ecuatorianos es sin duda alguna enorme, pero hay que aterrizar algunos temas y en ese sentido yo creo que la Asamblea juega un papel fundamental. Así es, no hay tiempo que perder, mi estimado Javier. El país necesita respuestas urgentes en materia de seguridad, generación de empleo, fortalecimiento del sistema de salud, obviamente educación, la cooperación que pueda haber con los gobiernos autónomos descentralizados para que puedan contar con los recursos suficientes para que puedan dotar de obra pública para sus territorios. Por ejemplo, eso se da desde la Comisión de Gas, gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, hay un papel muy importante que juega esta Asamblea Nacional y que solamente con voluntad política y madurez política vamos a poder tener consensos técnicos que nos lleven a ser una asamblea lejos del escándalo y más centrada en un trabajo productivo donde el país es el centro del mismo. Esos acuerdos a los cuales definitivamente hay que establecerlos no solamente dentro de la Asamblea, sino también ese acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque el trabajo debe ser doble vía, en ese sentido, puesto que el presidente es un colegislador. Y si vamos por ese camino, entonces yo creo que hay que aterrizar esos temas que son fundamentales para el país. Sí, el presidente ha mencionado que va a solicitar el estado de excepción y en estado de excepción él sí puede enviar dos proyectos económicos urgentes a la vez. Entonces, nosotros no tenemos la menor idea de que tengan esos proyectos económicos urgentes porque no han socializado, al menos con la bancada de Construye, no han socializado nada de lo que contienen esos proyectos económicos. Y dependiendo qué es lo que tengan esos proyectos económicos, en la Asamblea Nacional se los podrá pulir, se los podrá mejorar. Pero sí tengo que anticipar que si estos proyectos económicos urgentes están centrados en cobrarle impuestos a la clase media, no va a poder contar con nuestro apoyo porque sí hay soluciones técnicas en las cuales los gobiernos sí pueden tener los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones sin la necesidad de atacar la débil economía de las familias ecuatorianas. Sabiendo que el país tiene un déficit fiscal, sabiendo que el país, sus recursos económicos están reduciéndose, obviamente, y sabiendo que un país donde la inseguridad está generando un problema serio. Entonces, lo fundamental sí es sentarse antes de enviar el proyecto. Digo, con un buen ministro del gobierno a analizarlo, a discutirlo, a buscarle una coherencia que permita que sea viable dentro de la Asamblea. Claro, los proyectos de ley no están escritos en piedra. Una vez que el presidente los envía a la Asamblea, primero pasa por el Consejo de Administración de la Legislatura, después se va a la comisión pertinente, que en este caso sería de lo económico, si es que habla de impuestos sería de régimen económico y tributario. En esa comisión se pueden hacer muchas correcciones. Cualquier asambleísta de cualquier otra comisión puede solicitar ser recibido con voz más sin voto, porque no pertenecen a esa comisión, y pueden aportar sus ideas, sus solicitudes de cambios, y después la comisión hace un informe que baja al Pleno de la Asamblea Nacional y ahí deberá contar con los votos necesarios. Ahora también hay que comprender que hasta 30 días tienen que estar listos esos proyectos económicos urgentes. Si es que no están listos vía Asamblea Nacional, si es que no se los ha votado todavía, esos proyectos económicos urgentes pasan por Ministerio de la Ley. ¿Y eso qué significa? Que si pasa por Ministerio de la Ley, pasa tal cual fueron enviados por el presidente de la República. Eso también para la responsabilidad que tienen cada uno de los bloques legislativos. Yo no quisiera estar en próximos días hablar de que el acuerdo se rompió, que no existe el consenso, porque sabe que, asambleísta, el país no aguanta más, los ecuatorianos quieren soluciones y yo creo que en ese sentido hay que trabajar todos los sectores, hay que dejar a un lado los intereses políticos por el bien de los ecuatorianos. Claro, pero ¿sabe cuándo podría romperse? ¿Cuándo? El acuerdo o el consenso? Digamos que en un proyecto se pide la privatización de ciertos servicios. Se va a romper. O sea, aquí el presidente no puede aprovecharse del deseo del país de tener una asamblea viabilizando las propuestas.
y no por ello puede proponer cualquier cosa que vaya en contra de nuestros principios y de nuestros valores. Por eso es importante que previamente puedan ser socializados los proyectos de ley, porque ya le digo, o sea, nosotros no apoyaríamos una privatización, no apoyaríamos que se ataque el bolsillo de la familia de clase media de manera drástica, cuando sí hay otras medidas de ingresos económicos para el país. Y el mismo crédito es una medida que puede tener el gobierno para poder tener los recursos que necesita para salir avante frente a las obligaciones económicas que tiene. Pero claro, si es que el riesgo país sube por falta de seguridades, nuestras posibilidades de tener crédito extranjero con las multilaterales se complican. ¿Y por qué subió el riesgo país? Porque el presidente decidió hacer una alianza con el correísmo, que siempre ha sido una alerta para las multilaterales, porque ya es conocido que una de las prácticas de esta tendencia política es declararse en default. Y ese no es el camino para ningún país, porque de lo contrario, lo único que se hace es tirar la pelotita hacia el que viene. Así es, generar desconfianza en la comunidad económica internacional. Y una de las medidas que tienen los estados para poder tener ingresos y poder cumplir con sus obligaciones económicas es justamente el acceso a créditos, pero en términos favorables, con intereses favorables, con plazos favorables, un tiempo de gracia favorable. Y si es que no hay una buena política económica y no hay una buena política interna en el país, eso eleva los puntos del riesgo país y eso nos pone en una situación poco favorecedora frente a la comunidad internacional. Lo que dijo ayer el presidente en la República en su posesión, ¿le deja tranquila como asambleísta? Bueno, yo coincido en que ya no tiene que ser más la vieja política, porque la vieja política no le ha dado resultados al país. Ha dado de qué hablar, sí, pero no ha dado salud, no ha dado seguridad, no ha dado más generación de empleo. Y yo creo que sí tenemos que avanzar ya en temas técnicos en la Asamblea Nacional. No puede ser posible que nos detengamos a estar discutiendo si la Asamblea tiene que entregarle o no una amnistía a Ricardo Patiño, porque eso no le está dando de comer a las familias ecuatorianas, no está permitiendo que los jóvenes puedan estudiar lo que tanto han anhelado, no está salvando vidas en las calles de nuestro país. Tenemos que centrarnos en lo que realmente es importante para el ciudadano ecuatoriano. Nuestra agenda de trabajo no tiene que estar centrada en lo político. Nuestra agenda de trabajo tiene que estar centrada verdaderamente en lo que necesita el país, porque no hay tiempo que perder. Y eso, yo creo que lo que se busca es que esos objetivos de los cuales hablaba el propio presidente, porque se plantea objetivos y que hay que darles el seguimiento necesario, yo creo que ya es hora de esta estabilidad que permita recuperar la gobernabilidad de la que tanto hablamos y de la que no se ha cumplido, recuperar esa institucionalidad de la que tanto hablamos pero tampoco se ha cumplido o se ha restablecido. Y entonces ya los ecuatorianos dicen basta, porque cuidado, la Asamblea cae en lo mismo de aquella que se fue por la muerte cruzada, ¿no? Claro, nadie quiere una asamblea conspirativa ni obstruccionista. Aquí básicamente lo que queremos es tener un Ecuador sin hambre, un Ecuador sin miedo. Yo creo que todos queremos lo mismo, indistintamente la bandera política o la ideología. Aquí tenemos la posibilidad de cambiar la realidad triste que está viviendo el país y está mucho más golpeada en los sectores más necesitados. Por eso es que el presidente tiene que de una forma intensiva aplicar programas sociales que disminuyan, por ejemplo, la brecha de pobreza, programas sociales para disminuir los temas de adicciones, porque muchas veces en los sectores donde hay deficiencias económicas, hay muchos niños, muchos jóvenes que son seducidos por los microtraficantes, los convierten en adictos y como no tienen cómo pagar las dosis de drogas, los reclutan para las bandas delictivas. Muchas veces las bandas delictivas están entrenando a niños, lastimosamente, de los sectores más necesitados del país para convertirlos en sicarios. Y claro, como son menores de edad y son inimputables, los utilizan para hacer ese tipo de actos. Pero primero procedieron a convertirlos en adictos. Entonces, no se trata de que nosotros desde las leyes únicamente nos enfoquemos en tener penas más duras. Se trata de que tengamos programas sociales para evitar que crezca la criminalidad en el país. Y todo eso es un cúmulo de acciones desde todos los sectores que tenemos que empujar para recuperar el país. De lo que dejó el anterior gobierno que terminó ayer a lo que se tiene que hacer hay una enorme diferencia. Se dijo una cosa y no se cumplió en el anterior gobierno. Sí,
Sí, justamente eso hace que la ciudadanía tenga poca confianza en la palabra de los actores políticos. Entonces, solamente con los hechos vamos a poder ratificar qué línea es la que tenemos. Si es una línea pro Ecuador, si es que es una línea propositiva, pero también una línea firme en la que no vamos a ceder y no vamos a ceder a ningún tipo de presión, porque usted sabe, el día de mañana probablemente el presidente, no digo que lo haga, pero pueda ser que nos envíe a que a la Asamblea apruebe un paquetazo en contra de las familias ecuatorianas y quiera disfrazar que es por la gobernabilidad. No, no es por la gobernabilidad, esa siempre es la salida más cómoda que tienen los gobiernos para tener más ingresos. ¿Y sabe qué, Javier? Yo estoy de acuerdo en que los gobiernos puedan tener ingresos, pero también hay que tomar en cuenta la indignación de la gente, que después que les ponen impuestos, no ven ningún tipo de beneficio con los impuestos que les recaudaron. No ven salud, no ven educación, no ven seguridad. Entonces, no solamente se trata de que el gobierno pueda tener los recursos, sino que los ejecute de manera consciente y efectiva. Porque hay un país o un Estado obeso, porque la mayor cantidad de los impuestos recaudados, más o menos 14.000, 15.000 millones de dólares, 9.000, 10.000 millones se van a sueldos y salarios y todos los beneficios que tiene la burocracia, y eso es lo que genera que el pueblo ecuatoriano siga pagando sueldos que no son beneficios, que no deben de ser, porque tienen unos privilegios ciertos trabajadores o cierta gente que trabaja en la función pública. Y justamente para eso se tiene que fortalecer al sector privado con incentivos tributarios para que los empleadores puedan sentir esa atracción de contratar a los jóvenes recién graduados, que se puedan sentir atraídos a la contratación de personas de más de 45 años que muchas veces por los temas de edad también se les cierra las puertas del ámbito laboral. Entonces gana el empleador porque tiene incentivos en lo tributario, gana el joven recién graduado que con tanto esfuerzo logró graduarse, pero que como no tiene experiencia no lo suelen contratar. Y si ya lo contratan, ya va a poder tener la tan ansiada experiencia. Gana la persona de más de 45 años, porque también a esa edad ya tiene responsabilidades familiares o económicas. Y gana también el Estado, porque cuando hay personas que tienen empleo pleno, tienen poder adquisitivo para poder activar los distintos sectores económicos, el transporte, alimentación, vestimenta, educación, salud, etcétera. Y cuando se reactiva la economía, el Estado puede tener mayores ingresos y esos ingresos pueden ser invertidos en todas las necesidades de los distintos sectores del país. Construye se mantiene al margen de cualquier situación de esa naturaleza, de cualquier impuesto que afecte a la población ecuatoriana. Segundo, el movimiento Construye no está ni en el CAL y en las comisiones legislativas permanentes tiene su representación. Bueno, vamos a estar en el CAL, tenemos por derecho, no es un tema que nos guste o no nos guste, la ley orgánica de la función legislativa establece que las bancadas tienen derecho a tener una vocalía en el Consejo de Administración de la legislatura y solamente hay 4 bancadas inscritas. Hasta el día de hoy, que era el último día, es decir, que fenecía el plazo para inscribir las bancadas legislativas, solamente estaban inscritas 4 bancadas. Correísmo, Partido Social Cristiano, ADN y Aliados y Construye. Entonces, en estos días se retomará la votación de la tercera vocalía del Consejo de Administración de la legislatura, donde nosotros mocionaremos de nombre de consenso que haya nacido de la democracia interna y horizontal en nuestra bancada y se someterá a votación y es así como ya se terminará de conformar las vocalías del Consejo de Administración de la legislatura. ¿Tienen un nombre dentro de Construye? ¿Tienen un nombre dentro? El nombre que nosotros hemos elegido es Sandra Rueda, representante de la Amazonía de nuestro país. Muy bien, asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Muchísimas gracias a usted, mi estimado Javier. Gracias a ustedes, estimados televidentes que nos han acompañado. Tengan la plena seguridad de que la bancada de Construye siempre será una herramienta de gobernabilidad siempre y cuando no se afecten los intereses de los ecuatorianos. Nosotros tenemos un legado muy importante que llevamos, que es el nombre de nuestro amigo, de nuestro líder Fernando Villavicencio, y por eso nuestras votaciones siempre estarán enmarcadas en la coherencia. Un abrazo muy grande. Gracias, Ana Galarza, asambleísta del Movimiento Construye. Vamos a